Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La Universidad de Saint-Rémy era una de las instituciones más prestigiosas del país, símbolo de la excelencia académica y del elitismo francés. Sus imponentes edificios de piedra caliza, con sus majestuosas columnas y elegantes arcos, daban testimonio de su historia centenaria. Sus terrenos eran un auténtico tesoro de conocimiento, impregnados del aroma de antiguos manuscritos, el crujido de las páginas al pasar las páginas en las vastas bibliotecas y el murmullo de las animadas conversaciones entre estudiantes prometedores. Pero tras esta fachada de meritocracia se escondía una realidad mucho más matizada. Saint-Rémy se labró una reputación de apertura intelectual, pero en realidad, el progreso estudiantil a menudo dependía de privilegios y conexiones. Aquí, los apellidos a veces pesaban más que los títulos, y se formaban círculos influyentes en los primeros años de estudio. Los hijos de exministros, líderes empresariales y figuras del derecho se codeaban con personas de las altas finanzas y el mundo diplomático, preparándose para heredar puestos estratégicos en la sociedad. Para Sofía Moreau, ser admitida en Saint-Rémy fue una tarea abrumadora. Hija de una enfermera y un conductor de autobús, no tenía recomendaciones ni conexiones familiares influyentes. Solo su esfuerzo e inteligencia le habían valido una beca por méritos, lo que le dio la oportunidad de estudiar Derecho en un entorno al que pocos jóvenes de su entorno tenían acceso. Desde el momento en que llegó al campus, sintió una perspectiva diferente, curiosidad con tintes de condescendencia en algunos, indiferencia calculada en otros. Pero estaba preparada para ello. De carácter tranquilo pero decidido, nunca había buscado integrarse en los círculos sociales que marcaban la vida estudiantil. Mientras otros asistían a galas organizadas por familias influyentes, Sofía pasaba las tardes en la biblioteca, analizando jurisprudencia y perfeccionando su oratoria. Su objetivo era claro: convertirse en abogada de derechos civiles y defender a quienes el sistema dejaba en la sombra. Desde el primer semestre, se destacó en sus clases, especialmente en Derecho Constitucional, donde sus presentaciones siempre fueron precisas y bien razonadas. Sus compañeros la escuchaban atentamente, algunos admiraban su seriedad, otros envidiaban su rigor. Entre ellos Thomas Lemoyne. Rubio de rasgos aristocráticos, Thomas encarnaba todo lo que Saint-Rémy representaba, una confianza natural heredada de un entorno donde el fracaso no existía. Su padre, Marc Lemoyne, era un reconocido abogado cuyo bufete representaba a multinacionales y políticos. Su madre, descendiente de una ilustre familia industrial, se movía en los círculos exclusivos de la alta sociedad. Desde niño, Thomas había sido criado con la convicción de que su éxito era inevitable. Nunca necesitó demostrar su valía, su nombre le bastaba para abrirse camino. Así que, cuando Sofía se consolidó como una de las mejores estudiantes del programa, Thomas sintió una inquietud que nunca antes había experimentado, un cuestionamiento de su propio estatus. Estaba acostumbrado a ser el mejor, a que su opinión contara, a ganarse la admiración de los demás. Pero frente a Sofía, se sintió eclipsado. En lugar de reconocer su talento, albergaba un creciente resentimiento. La sentía fuera de lugar. Una chica de origen modesto, y además negra, no tenía por qué competir con él en un campo en el que había nacido y crecido. Justificó su amargura con argumentos traicioneros: seguramente recibía un trato preferencial, se aprovechaba de las cuotas de admisión, o tal vez, pensó en silencio, ¿había otras maneras de alcanzar esos altos estándares? Cuando se anunció la organización de un gran debate en el anfiteatro, lo vio como una oportunidad perfecta para restablecer el orden. El evento fue prestigioso, organizado por el Departamento de Derecho, y contó con la asistencia de profesores y estudiantes influyentes de todos los niveles. Los participantes debían defender su postura sobre un tema jurídico fundamental. El sorteo designó a Sofía y Thomas como oponentes en el tema candente. ¿La Constitución realmente protege a todos los ciudadanos por igual? En el aula abarrotada, las discusiones eran intensas antes del debate. Los estudiantes estaban ansiosos por ver el choque entre dos de las figuras más destacadas del programa. Por un lado, Thomas, el heredero seguro de sí mismo del conocimiento jurídico, acostumbrado a hablar ante el público. Por otro, Sofía, tranquila y metódica, cuyo dominio de los textos jurídicos ya había impresionado a muchos profesores. Cuando le llegó el turno de hablar, Sofía presentó su argumento de forma brillante.
con voz serena pero segura, demostró que, si bien la Constitución fue diseñada para proteger a todos los ciudadanos, las realidades sociales y las interpretaciones judiciales creaban desigualdades significativas. Citó casos famosos, revisó jurisprudencia y destacó los límites de la igualdad teórica frente a la discriminación sistémica. El público lo escuchaba atentamente, cautivado por la claridad de sus argumentos y la precisión de sus ejemplos. Luego fue el turno de Thomas. Desde los primeros minutos, sintió que algo le faltaba. Su tono era menos seguro de lo habitual. Sofía no solo respondía, sino que deconstruía metódicamente cada una de sus declaraciones. Poco a poco, sintió que el público se ponía del lado de su oponente. Por un momento, comprendió que estaba perdiendo. Y luego, impulsado por el orgullo y la frustración, cometió lo irreparable. Es fascinante lo bien que dominas tu tema, Sofía. Tanto que me pregunto si estas ideas son realmente tuyas. Un murmullo recorrió la sala, un escalofrío de incomprensión e inquietud que se extendió como una onda por el anfiteatro. Se intercambiaron miradas, algunas conmocionadas, otras desconcertadas, pero todas comprendieron las implicaciones de lo que acababa de decirse. En el tenso silencio, Sofía sintió que se le aceleraba el corazón, pero su respiración se mantuvo tranquila, casi mesurada. Frunció el ceño ligeramente, pero no apartó la mirada de Thomas. Sabía que este momento podía ser decisivo, que marcaría un punto de inflexión en su experiencia en Saint-Remy. ¿Qué quieres decir? Sofía preguntó con voz firme pero controlada. Su tono delataba una serena determinación, pero también sabía que esa pregunta acababa de desafiar públicamente el orgullo de un hombre que aún no reconocía lo equivocado que estaba. Thomas, con las mejillas encendidas por la adrenalina y la frustración de no haber dominado el debate como solía hacerlo, se tomó un momento para ordenar sus ideas. Quería provocar una reacción, verla derrumbarse, poner a prueba su autoridad en ese lugar. Pero no había previsto la implacable calma de Sofía. Quiero decir, en un mundo donde algunas personas tienen que hacer trampa para llegar a este nivel, es legítimo preguntarse si no encontraste tu argumento en otro lugar, tal vez copiando artículos, ¿quién sabe? En cuanto las palabras salieron de sus labios, un silencio sepulcral invadió la sala. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, cada persona en el aula consciente de la magnitud de la acusación. Sofía, como conmocionada por la fuerza de su voz, permaneció inmóvil por un instante. No solo la habían atacado por su competencia, sino por su integridad. Los murmullos se intensificaron, algunos estudiantes abrieron los ojos de par en par, sorprendidos, otros se tensaron de ira. Esta era una acusación grave, que iba mucho más allá del mero desafío intelectual de un debate. Era un juicio sobre su persona, sobre sus antecedentes y quizás incluso sobre su derecho a estar allí, en este santuario académico. Un murmullo de incredulidad recorrió la asamblea. Sofía sintió un nudo en el estómago, una furia ardiente la invadía, pero no lo demostró. Estaba lista para responder, pero no iba a precipitarse. Se incorporó ligeramente en su asiento, con las manos apoyadas con calma sobre el escritorio frente a ella. El profesor, un hombre de mediana edad respetado por su trayectoria e influencia en el mundo académico, reaccionó de inmediato. Era reconocido por su rigor y objetividad, y la injusticia de esta acusación lo obligó a reaccionar de inmediato. Thomas, esta acusación es muy grave. Si tienes alguna prueba, preséntala de inmediato. La sala se había convertido en un lugar de tensión palpable. Todos esperaban una reacción de Thomas, pero también de Sofía. Thomas, consciente de repente de la magnitud de lo que acababa de decir, sintió una oleada de duda. Había intentado librarse de Sofía menospreciándola, pero ahora se encontraba ante una situación que ya no controlaba. De repente, sintió como si los papeles se hubieran invertido. Esperaba que Sofía perdiera la calma, que se inquietara ante la acusación calumniosa. Pero ella no solo mantuvo la calma, lo enfrentó con una fría confianza que lo inquietó. Sofía lo miró directamente a los ojos, con un brillo desafiante en su mirada, sus rasgos endurecidos, pero aún controlados. Así que ahí está tu argumento, ¿Thomas? ¿Una acusación sin fundamento porque no soportas perder un debate? Muy bien. Te daré la oportunidad de demostrarlo. Muéstrame dónde copié mi trabajo. La petición fue clara, inflexible, y cayó como un rayo. Thomas, atrapado por su propia arrogancia, balbuceó algunas palabras, sin saber cómo librarse.
No había previsto que Sofía lo desafiara así. Se aferró a los fragmentos de su justificación como un náufrago a un salvavidas. Bueno. Son solo sospechas. Después de todo, me sorprende que estés tan preparado. Intentó restar importancia a sus comentarios, pero su voz tembló ligeramente, delatando su consternación. La sala volvió a murmurar, pero esta vez no era una señal de apoyo a Thomas. Era la percepción de que algo se estaba descontrolando, y el público comenzaba a apoyar a Sofía. Incluso quienes nunca se habían tomado el tiempo de conocerla empezaban a comprender que no se trataba simplemente de un desacuerdo académico. Era un acto de denigración injustificada, un intento de desacreditar a alguien que no encajaba en la imagen clásica de un estudiante de Saint-Remy. El profesor, visiblemente molesto por la innecesaria escalada de la situación, interrumpió la discusión. Comprendió perfectamente que ya no se trataba de un debate académico, sino de respeto y ética. Thomas, la universidad no tolera acusaciones infundadas. Revisaré el trabajo de Sofía y, si es inocente, asumirás las consecuencias. La presión se alivió bruscamente de los hombros de Thomas. Toda la sala aguardaba ahora lo que sucedería a continuación. Sofía, por su parte, se irguió lentamente, con una leve sonrisa en el rostro, más segura que nunca. Sabía que no era solo una victoria en un debate. Era una victoria sobre quienes buscaban aplastarla, quienes pensaban que no pertenecía allí. Esa pequeña sonrisa expresaba la certeza de que, pasara lo que pasara, seguiría luchando por lo que creía. Sofía reanudó su presentación con renovada confianza. Sus palabras eran más contundentes que nunca, su argumento más preciso, más impactante. No solo respondió a Thomas. Reafirmó su lugar allí, su legitimidad y su compromiso con la verdad. Y, a su alrededor, las miradas habían cambiado. Los murmullos en la sala eran ahora de reconocimiento. Sofía Moreau no solo era una estudiante brillante, sino también una mujer que acababa de conquistar, una vez más, un espacio que nunca se le había ofrecido voluntariamente. Unos días después, el ambiente en el aula era tenso. Los estudiantes, que hasta entonces habían presenciado el enfrentamiento entre Sofía y Thomas, ahora esperaban el anuncio del profesor con palpable impaciencia. El murmullo que invadía la sala era de curiosidad nerviosa, una curiosidad que, para algunos, estaba teñida de culpa. Para otros, era la anticipación de un juicio que determinaría la verdad de este asunto. El profesor entró en la sala, su rostro, habitualmente sereno, estaba imbuido de un rigor inquebrantable. Se tomó un momento para observar a los estudiantes, con un brillo serio en la mirada. Luego se volvió hacia la pizarra, borrando rápidamente las notas anteriores antes de dirigirse a la clase en voz alta. Tras una revisión exhaustiva, resulta que los argumentos de Sofía son exclusivamente suyos. No hay plagio ni fraude. Una exclamación colectiva recorrió la sala. Los estudiantes, acostumbrados a la tensión, exhalaron al unísono, como si un pesado manto de duda finalmente se hubiera disipado. Sofía nunca había dudado de su verdad, pero escuchar esta confirmación, especialmente de una figura de autoridad, fue un momento de calma. Sus manos se apretaron un instante sobre el escritorio, pero mantuvo la calma, con la mirada fija al frente. El profesor hizo una pausa y lanzó una mirada significativa a Thomas, quien, hasta entonces, parecía absorto en sus pensamientos. Aún no había levantado la vista, pero la vergüenza ya se dibujaba en su rostro, con un rastro evidente de ansiedad. Por otro lado, el profesor dejó su voz suspendida en el aire, provocando un escalofrío de anticipación en la clase. Se giró hacia Thomas, y la severidad de su mirada no dejó lugar a dudas. Descubrimos que el último ensayo de Thomas contenía pasajes enteros copiados de un artículo publicado hace 3 años. El silencio que siguió fue denso, casi opresivo. Los susurros se alzaron, furtivos pero insistentes, entre los estudiantes. Algunos murmuraban entre sí, otros simplemente miraban a Thomas, cuyo rostro palidecía cada vez más a medida que la gravedad de las palabras del profesor se asimilaba. El profesor no apartó la mirada. Sabía que este momento era más que un simple castigo académico. Era una lección, una advertencia para cualquiera que pensara que el privilegio podía borrar la verdad. Continuó, con voz firme pero imbuida de fría autoridad. La universidad no tolera este tipo de prácticas. Thomas, se celebrará una audiencia disciplinaria para decidir sobre tu caso.
Una exclamación de asombro recorrió la sala, y Thomas, ya abrumado por la vergüenza, bajó la mirada, con las manos ligeramente temblorosas. Sintió el peso de la humillación sobre él como una marea creciente, devorando toda su antigua confianza. Los murmullos a su alrededor se hicieron más claros, algunos estudiantes pronunciaban palabras como plagio injustificable en voz baja. Pero lo que más le impactó fue la mirada de Sofía. Aunque afectada por las acusaciones que había hecho, ni siquiera parecía disfrutar de su caída. El profesor se giró entonces hacia Sofía, suavizando su postura. Un suave suspiro escapó de sus labios, como si sintiera la necesidad de enmendar el error. Sofía, por tu parte, me gustaría disculparme en nombre de esta institución por esta injusta acusación. Sofía asintió lentamente, con una mirada serena e implacable. No había triunfo en su actitud, ninguna satisfacción por la derrota de Thomas. Nunca había buscado eso. Solo necesitaba justicia, nada más. Se puso de pie y se preparó para salir de la habitación. Antes de darse la vuelta, dijo con voz mesurada: Gracias, profesor. No se detuvo en los demás estudiantes que la miraban, algunos con admiración, otros con vergüenza, pero no tenía tiempo que perder. Había ganado una batalla, pero ya pensaba en lo que vendría después. Había principios mucho más importantes que simplemente ganar un debate. Estos eran la dignidad de cada individuo y la lucha constante por ser escuchados en un mundo donde algunos siempre habían tenido la suerte de ser escuchados. Al salir de clase y cerrarse las puertas tras ella, Sofía sintió una mano posarse suavemente sobre su brazo. Era Thomas, por supuesto. Estaba nervioso, con la postura rígida y los rasgos tensos, su rostro marcado por la vergüenza que ahora le costaba ocultar. Buscó las palabras, pero le temblaba ligeramente la voz. Sofía. Escucha, lo siento. Reaccioné con ira. No esperaba verla tan tranquila, tan distante. Esperaba reprimendas, acusaciones o al menos una confrontación. Pero Sofía no se dejó llevar por la situación. Lo miró un instante y luego respondió con voz tranquila pero firme. No tienes que disculparte conmigo, Thomas. Tienes que disculparte contigo mismo. Elegiste menospreciarme en lugar de cuestionarte. Hoy estás pagando el precio. No se demoró más. Lo miró fijamente a los ojos un instante, sin ira, pero tampoco compasión. No sentía odio ni deseos de venganza, solo una especie de calma decidida, la de quien sabe que la vida, tarde o temprano, pone todo en su lugar. Thomas la vio alejarse y una profunda comprensión se apoderó de su corazón. No era Sofía quien le había fallado, sino su propia arrogancia, su incapacidad para comprender que no estaba por encima de los demás, que no podía permitirse el lujo de actuar según las reglas de la justicia. Allí se quedó, solo, cargando con la pesada carga de vergüenza que de ahora en adelante llevaría dentro. Ese día, comprendió que la arrogancia y la injusticia siempre terminan volviéndose contra quienes las emplean. Y que la humildad, a veces, era la clave para seguir adelante.